continuamos en relación a las generalidades de enzimología, generalidades de enzimas. Ayer estábamos estudiando o estuvimos hablando acerca de la estructura de las enzimas y cómo están estas formadas o constituidas. Y hablábamos entonces de que desde el punto de vista estructural, las enzimas son de naturaleza proteica. ¿Eso implica qué? Que están hechas de aminoácidos. Son proteínas que están hechas de aminoácidos. Implica también que en su estructura tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Exactamente, que en su estructura tienen todos los elementos o todos los niveles estructurales de las proteínas. Tienen una estructura primaria que está determinada por la secuencia de aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos está determinada o es información guardada en forma de un gen dentro del material genético que se codifica o que se expresa según la necesidad de la célula y según el tipo celular del que estemos hablando, que tienen una estructura secundaria, terciaria, para todas ellas, que le dan la estructura tridimensional, que es la que determina la estructura funcional de la proteína, y tienen estructuras cuaternarias, aquellas proteínas o aquellas enzimas que sean reguladoras, que tienen en su estructura cuaternaria, tienen una subunidad catalítica, que esa subunidad catalítica tiene un sitio catalítico. El sitio catalítico es la porción de todos los miles de pares de todos los miles de aminoácidos, de residuos de aminoácidos que forman parte de esa proteína. Son aminoácidos específicos en donde hay aminoácidos que cumplen con la función de unir el sustrato, aminoácidos que cumplen la función de permitir que los compuestos se desestabilicen o los compuestos puedan reaccionar entre ellos para dar origen, o los sustratos puedan reaccionar entre ellos para dar origen al producto o a los productos, dependiendo de la enzima de la que estemos hablando. Cuando hablamos de sustrato, hablamos de... ¿qué es el sustrato? Las sustancias que van a ser metabolizadas, las sustancias que van a ser catalizadas o que van a formar parte de la reacción química. ¿Y el producto? El resultado. Pero profesor, una pregunta, por sustancia nosotros entendemos, tipo, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, o sea, y no sé, la que se absorbe, eso, ¿entiendes? Eso vendría siendo el... Sí, los sustratos. El sustrato es aquellas moléculas que van a ser aquellas moléculas que van a ser transformadas, que van a ser parte de la reacción química que será catalizada por las enzimas. Es importante entonces que puedan reconocer la estructura y que puedan describir la estructura de las diferentes enzimas. El elemento fundamental de la teoría fundamental de enzimología es que una enzima más el sustrato o los sustratos van a formar entonces un complejo que se llama enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato va a generar cambios tanto a nivel de la enzima, de la estructura tridimensional de la enzima, como a nivel del sustrato propiamente, para permitir que ese sustrato se transforme en producto, generando entonces lo que llamamos el complejo enzima-producto. Ese producto carece o pierde la afinidad por la enzima, y entonces la enzima libera los diferentes productos. ¿Ok? Para la generación de este proceso, lo que ocurre con estos sustratos es que estos sustratos se van a convertir en radicales que van entonces a permitir la formación de un nuevo enlace para generar, o de nuevos enlaces para generar el o los productos respectivos. Esa es la base fundamental del mecanismo de acción de las enzimas. Ahora vamos a hablar de algunos detalles. Una reacción química no es más que la transformación
de A y B en C. ¿Ok? Eso es una fórmula general de lo que puede ser una reacción química. Esto puede representar muchísimas cosas. Un número sin fin de sustratos que pueden convertirse en un número sin fin de productos. La transformación de A y B en C depende de una serie de características químicas propias de A y de B que van a permitir que ellas puedan interaccionar entre ellos. Alguien alguna vez en clases pasadas preguntó si se podía formar un enlace iónico, por ejemplo, entre dos no metales. No se puede formar un enlace iónico entre dos no metales. ¿Por qué? Porque las características de los no metales no van a permitir la interacción de estas sustancias, de estos átomos, para poder formar un enlace iónico. Para formar un enlace iónico, los compuestos que interaccionan, tiene que haber un no metal, que tenga poca afinidad por los electrones, tiene que haber un metal con poca afinidad a los electrones, un no metal con alta afinidad a los electrones, para que pueda ocurrir el traspaso del electrón y la separación de las sustancias y el mantenimiento de su unión mediante la formación de un puente iónico. Esas características hacen que ciertas sustancias puedan interaccionar con otras y no en términos generales. Algunas cosas pueden producirse, algunas cosas pueden catalizarse y otras no. Por ejemplo, el agua no puede combustionar. Yo le puedo tirar cualquier cantidad de fósforos a una botella con agua y eso no va a explotar nunca. ¿Por qué? Porque el agua no es combustible, no puede combustionar, no tiene las características para hacer combustión. De la misma manera, pero no pasa lo mismo si yo a un bidón de gasolina le tiro un fósforo. ¿Ok? Porque eso es una reacción química, lo que va a ocurrir allí es una reacción química y forma parte de las características propias de la sustancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a un recipiente con agua le agrego sodio? ¿Qué pasa? Se disuelve. Se disuelve el sodio en el agua. Pero si yo tengo sodio en un envase o en un vaso de precipitado y le agrego agua, Empieza a hacer... explota. Reacciona. Explota, genera una reacción exotérmica muy de gran carácter, una reacción muy exotérmica que puede generar una explosión. Y son los mismos dos compuestos, pero la manera como interaccionan da el resultado de la reacción química. Entonces, las reacciones químicas dependen de las características de los sustratos que intervienen en ellas. Y eso no ocurre, estamos hablando igual de sodio, pero eso no ocurre si hablamos de cloruro de sodio. Sigue siendo sodio. Pero si yo al cloruro de sodio, si yo a agua le echo cloruro de sodio, se disuelve. Y si yo a un envase con cloruro de sodio le echo agua, se disuelve igual. Se va a disolver igual. ¿Por qué? Porque ya las características del compuesto cambió. Entonces, las características de cada una de las reacciones dependen de las características físicas y químicas de los sustratos que intervienen en ella. De manera que cada una de las reacciones químicas tiene sus peculiaridades. Cada una de las reacciones químicas son diferentes a las otras reacciones químicas. La conversión de un producto a otro producto siempre va a tener características que dependen de los sustratos que forman parte de esa característica. Una de esas características es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no habla más sino de que toda reacción química, cuando yo agrego los diferentes sustratos, va a llegar a un punto en donde por mucho que pase el tiempo, la reacción va a detenerse, ya no va a ocurrir más. Por ejemplo, yo puedo agregar esto, yo puedo tener un compuesto A y un sustrato A y un sustrato B que pueden convertirse en C, ¿ok? Pero va a llegar un punto en donde esta ecuación va a estar equilibrada y ya A y B dejan de convertirse en C, a pesar de que yo sigo teniendo A y B para que él pueda convertirse en C. Pero una vez que esto se equilibra,
que la reacción se equilibra, la ecuación se equilibra, ya no hay más Ya conversión. no hay más reacción. Y ese punto en donde la ecuación se equilibra es lo que llamamos nosotros constante de equilibrio. La constante de equilibrio no es más que ese punto en donde luego de haberse catalizado una serie de reacciones, una serie de conversiones de sustratos en productos, esa reacción, por mucho que esperemos que pase el tiempo, no ocurre más. No ocurre más. O sea, yo tengo A y B, por ejemplo, yo tengo 100 de esto, 100 de A y B y 0 de C. ¿Ok? Yo los puedo medir. Yo esto lo pongo en un medio que puede ser o no puede ser acuoso, pero vamos a ponerlo acuoso, un medio acuoso. Yo mido en un punto, yo agrego 100, lo que ustedes quieran, ml, miligramos, lo que sea, esto es simplemente una situación hipotética, y tengo 0 de C porque no se ha convertido. Y cuando ellos comienzan a reaccionar, entonces A y B comienza a transformarse en C. Entonces ya yo no tengo 100 y 0, sino que tengo 90 y 10. Recuerden, las reacciones siempre tienen que estar equilibradas porque la materia se transforma, no se destruye. Pero pasado cierto tiempo más, yo vuelvo a medir, yo tengo 80 de A y B y tengo 20 de C, 20 mililitros, 20 miligramos, 20 moles, lo que ustedes quieran. Llega pasado cierto tiempo, yo vuelvo a medir A y B y entonces ya yo tengo 70 y 30. ¿Ok? Resulta que 10 minutos más tarde yo vuelvo a hacer la medición y yo tengo 70 y 30 de A y B. Y lo vuelvo a medir 15 minutos más tarde y yo tengo 70-30. 70 de A y B, 30 de C. Y lo vuelvo a medir una hora más tarde y sigue teniendo lo mismo. ¿Qué pasó? No reaccionó. Este efecto constante. La ecuación se equilibró. Entonces ya A y B, por mucho que yo pase el tiempo, A y B no puede transformarse más en C. ¿Por qué no se puede transformar? Bueno, por las características propias de A y B y por las características propias de C. Ya no se va a dar más la reacción. ¿Cuánto puede ser eso? Varía. Cada reacción, cada una de estas ecuaciones tiene una constante de equilibrio diferente. Para cada una de las reacciones químicas hay que determinar la constante de equilibrio de esa reacción. Y la única manera de hacerlo es midiendo. Midiendo cómo en el tiempo se va dando la transformación de A y B y C, de A y B en C, hasta que la transformación ya no se da más. Eso, por supuesto, a una concentración constante de los sustratos. O sea, yo no estoy agregando más sustratos, sino simplemente es la cantidad de sustratos que hay allí. Eso es lo que se llama constante de equilibrio. Vuelvo y repito. Para cada reacción existe una constante de equilibrio específico en donde ya por mucho que pase el tiempo y por mucho que las condiciones estén dadas para que se pueda dar la reacción química no se da. Eso es básicamente cuando, por ejemplo, tienen mezcla de limón con bicarbonato, hace la reacción y ya se queda ahí. ¿Qué es eso? Se refiere a eso. O sea, la reacción se queda ahí, ya no actúa mal, ya no vuelve, simplemente se queda ahí. Esa es más o menos la idea. Esa es más o menos la idea. La idea de que yo no puedo, la reacción ya no puede progresar, no puede seguirse dando sencillamente porque hay un equilibrio dentro de la ecuación. Y por eso ya la ecuación la reacción no sigue ocurriendo. ¿Y hay algo que nos indique cuando eso ha llegado, o sea, el equilibrio? ¿No? Claro, lo medimos en el tiempo. En el momento en que ya no hay más transformación de sustratos en productos, en un medio que tiene una temperatura específica, que tiene una humedad específica y que tiene una concentración específica de sustratos y productos, yo no estoy agregando nada allí. Yo no estoy metiendo nada allí. Yo simplemente creé las condiciones y medí en el tiempo. Esperé que pasara el tiempo. Y fui midiendo cómo la reacción se iba dando. Llega un punto
En ese punto en donde ya la concentración de sustrato-producto no cambia, en donde la ecuación está equilibrada. Profesor, una pregunta. Suponiendo que A sea la enzima del sustrato y... ¿Perdón? Suponiendo que A sea la enzima, ¿no? No. Son dos sustratos. Son sustratos, yo no estoy hablando de Ah, enzimas. son puros sustratos. Son sustratos, es una reacción espontánea. Ah, o sea, está explicando la... Eso es una reacción espontánea. Ahí no hay catalizador, eso es una reacción espontánea. Pues, Ahí no hay enzima. A es un sustrato, B es un sustrato, C es el producto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que las enzimas no afectan la constante de equilibrio. Ok. Que ellas no se meten en eso. Porque la constante de equilibrio de las reacciones depende de las características intrínsecas de los sustratos que forman parte de esa reacción. No depende de la enzima. ¿Qué sí hacen las enzimas con la constante? ¿Qué sí hacen las enzimas que permiten que esa constante de equilibrio se alcance más rápido? Porque ellas catalizan la conversión, catalizan la reacción química a una mayor velocidad. Entonces, ¿qué implica? Imaginemos que nosotros tenemos un experimento en donde nosotros vamos a medir, lo mismo que les dije, un sustrato y su transformación en un producto dado. Una reacción espontánea. No hay ningún catalizador. Simplemente coloqué el sustrato en un medio que yo puedo medir y voy a medir cómo este sustrato se va transformando en el producto en la medida que va pasando el tiempo. ¿Ok? Entonces, en cuestión de horas, la transformación del sustrato se fue dando al punto en donde ya esa transformación no ocurrió más. 1090, 1090, 1090. Ya no hay más transformación de sustrato en producto, o sea que esta reacción está equilibrada. Perfecto, tengo una pregunta. Y, o sea, ya cuando se repite más de 3 veces, o sea, ahí quedó. Eso es dependiendo del experimento, sí. Cuando ya no hay más transformación, entonces eso es una constante de equilibrio. ¿Cómo se determina la constante de equilibrio? La constante de equilibrio se determina mediante la división de la concentración del producto entre la concentración del sustrato. Entonces, si yo tengo esta reacción acá, por ejemplo, cuando alcancé el equilibrio, entonces la concentración del producto es 90, la concentración del sustrato es 10, o sea que la constante de equilibrio de esta reacción es 9. ¿Ok? 9 es la constante de equilibrio de esa reacción. Ahora, yo repito el mismo experimento, pero ahora agrego una enzima. Ahora pongo la enzima que se encarga de transformar o de acelerar la velocidad de la transformación de S en P. ¿Qué pasa con la enzima? Que la constante de equilibrio es la misma. Igual es 1090. La constante de equilibrio no se afecta. Pero lo que ocurrió aquí sin enzima en 10 horas, aquí ocurrió en 2 segundos. Aquí ocurrió en 2 segundos. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? No afectan la constante de equilibrio, pero sí aceleran la velocidad de la reacción. Como todo catalizador, su principal función es acelerar la velocidad de la reacción. Sin embargo, ella no afecta la constante de equilibrio porque las características físicas y químicas del sustrato y el producto no se ven alteradas por la enzima. Esa reacción sigue ocurriendo de la misma manera. Lo que acelera la reacción. Más rápido. Lo que lo hacen es más rápido. Y así hace con la producción. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar de acá? Ella no se mete con las características ni físicas ni químicas ni del sustrato ni del producto, pero sí aceleran la velocidad de la reacción. No afectan la constante de equilibrio, pero sí aumentan la velocidad de la reacción. Bueno, tengo un ejemplo más o menos claro, pero claro, va a ser muy feo. Es como si pusiera pintura blanca en un pote y pintura roja, sin la enzima, eventualmente ellos se van a mezclar, pero una enzima llega y es como si tú vinieras con un palo y empezaras a batir. Puedes verlo de esa forma. Puedes verlo de esa forma. Profe, Dígalo. todas las reacciones llegan a ese punto de equilibrio. Todas las reacciones tienen una constante de equilibrio. Van a llegar. Todas las reacciones, o sea, nunca, en ninguna reacción, nunca vamos a obtener la conversión del 100% del sustrato en producto. Siempre hay un punto en donde ya esa reacción
alcanza el equilibrio, ya no hay más conversión del sustrato en producto. No llega al 100%. Lo que pasa es que es inherente de cada reacción, sobre todo cuando hablamos de reacciones espontáneas. Ok. Entonces, tenemos claro la naturaleza de las enzimas, tenemos claro por qué, cómo trabajan, no afectando la constante de equilibrio, sino acelerando la velocidad de la reacción. Y lo siguiente viene a ser cómo, por qué son necesarias, por qué las enzimas son necesarias. Bueno, para entender esto de que las enzimas disminuyen la energía de activación, debemos repasar o debemos tomar en consideración algunos de los principios fundamentales de una rama de la física que estudia, o que inicialmente estudiaba, cómo la combustión del carbón, por ejemplo, podía generar cambios suficientes para permitir que una locomotora se moviera. ¿Okay? Los trenes, antes de que existieran los trenes eléctricos, los trenes se movían con carbón. Tenían una gran chimenea, una gran caldera, en donde colocaban carbón, prendían ese carbón, y el calor generado o la energía generada por la combustión del carbón era utilizado para mover las ruedas del tren y permitir que el tren avanzara. ¿Cómo ocurría todo eso? Alguien lo vio, alguien se lo preguntó. ¿Cómo ocurre? Y de allí surgió la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los fenómenos energéticos y los intercambios de energía entre la materia. Inicialmente surgió de este estudio, pero la termodinámica tiene aplicaciones para prácticamente cualquier ciencia. Porque prácticamente cualquier ciencia tiene el principio de que trabaja con energía, trabaja con la materia y trabaja con la transformación de esa materia. A partir de la termodinámica, o la termodinámica tiene ciertos principios fundamentales que se aplican perfectamente al trabajo celular, a cómo funciona una célula, a lo que ocurre a nivel de la célula. Nosotros podemos darle una explicación física a todos esos fenómenos y entender por qué ciertos fenómenos ocurren, por qué ciertos fenómenos no, cómo se controlan ciertos fenómenos dentro del trabajo de la fisiología o de la funcionalidad celular. Entonces, nosotros podemos ver la termodinámica como ese trabajo que permite, por ejemplo, cómo puede ocurrir que una rueda pueda caer desde una altura, o cómo los cambios de voltaje en un campo eléctrico pueden permitir el desplazamiento de cierta sustancia, o cómo la transformación de la energía libre dentro de un sistema químico puede permitir explicar cómo los sustratos se convierten en los diferentes productos y cómo esto puede llevarse a cabo de manera que algunas reacciones pueden ser fácilmente invertidas y otras reacciones sencillamente no se pueden invertir. Lo primero que tenemos que saber es que para que un sistema desde el punto de vista energético funcione, debe tener la suficiente energía para que esto ocurra. ¿Ok? Lo podemos ver de una manera muy sencilla. Si yo suelto ese marcador, ¿qué le pasa al marcador? Se cayó. ¿Por qué se cayó? Por la gravedad. Por la fuerza de la gravedad. La gravedad. En el planeta hay suficiente energía, la suficiente energía magnética y la suficiente energía química, déjalo ahí, para que el marcador caiga. Ahora, si yo quiero que el marcador vuelva a mi mano, ¿Cómo va a volver? ¿hay suficiente energía para que eso ocurra? No hay suficiente energía. ¿Qué tengo que hacer para que el marcador vuelva a mi mano? Me tengo que bajar La masa y... para agarrar el marcador y levantarlo. ¿Qué pasó? Utilicé energía de mis células para que el marcador pudiera llegar de vuelta a mis manos. En el sistema en donde yo no estoy incluido, no hay suficiente energía para que el marcador vuelva a mi mano. Tendría que invertir más energía para que eso pueda ocurrir. En los sistemas, en todos los sistemas físicos, químicos, necesitamos de la suficiente cantidad de energía para que las reacciones puedan ocurrir. Si yo lanzo este marcador en el espacio,
¿qué va a pasar? Otra. No. Se va. Flota. ¿Cuándo se detiene? Nunca. Cuando choque con algo. Cuando choque con algo o cuando pase por un planeta con gravedad, que la gravedad de ese planeta lo atraiga, pero si no hay nada en el camino, él va, Cuando su energía se detenga por completo. O sea, pero No se va a pasar. detener. No, nunca. No se va a detener porque en el espacio No hay- no hay gravedad no hay como para gravedad. que lo detenga, para que lo atraiga. Entonces él va a rodar, 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 rodar hasta el infinito mismo. Ya, siempre. Hasta el infinito mismo. ¿Por qué? Porque no hay energía para que eso ocurra. A diferencia de lo que ocurre acá, que si hay energía suficiente como para que el marcador pueda caer al Es suelo. una caída libre en física. Caída libre de física, sí. Depende de la gravedad. Sí. Ok, entonces, la termodinámica tiene ciertos principios básicos fundamentales que les van a sonar, algunos de ellos similares a otros principios que ya nosotros hemos observado o hemos estudiado. La primera ley de la termodinámica es el principio de la conservación de la energía. Esa ley dice que, igual que pasa con la materia, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Este principio dice que el universo existe con una cantidad de energía inicial, en lo que era la masa del universo inicial, y cómo esa energía ha ido transformándose en la medida que va pasando el tiempo, pero siempre ocurre una transformación, desde un tipo de energía a otra. Por ejemplo, en el Sol, todos los días, ocurre un fenómeno, que es un átomo de hidrógeno junto con otro átomo de hidrógeno. Chocan. En lugar de formar un enlace, lo que hacen es que se fusionan en un átomo de helio. Esto que está aquí da un átomo que ya no es reactivo y genera una gran cantidad de energía que permite que desde el Sol hasta acá nosotros podamos quejarnos de ese Sol que nos está matando del calor. ¿Por qué? Porque hay este proceso toma una serie de energía, toma la energía química potencial que hay dentro de estos átomos de hidrógeno, y al fusionarlo, la energía que se libera cuando se fusionan los dos núcleos de los dos átomos de hidrógeno para transformarse en helio, libera una cantidad de energía en forma de energía térmica que nosotros podemos sentir. Entonces la energía química que está aquí almacenada, esta energía química potencial que hay aquí almacenada, se puede transformar en energía calórica que nosotros podemos percibir, que puede viajar a través del universo y nosotros podemos percibirlo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando todo el hidrógeno del Sol se consuma y todo el hidrógeno del Sol se convierte en helio, Va a dejar de haber vida. Se apaga. Eso va a ser entre sí. no se va a apagar literalmente al principio, pero sí se va a convertir en una gigante roja, De hielo. que antes de apagarse va a consumir, y así lo dicen los astrónomos, va a consumir Venus, va a consumir Todo el sistema planetario. no todo el sistema solar, pero sí va a llegar a consumir lo que son los planetas internos, porque ya se va a ir expandiendo como gigante roja, se va a ir expandiendo, pero además de que se va a expandir, va a producir una menor cantidad de calor. Muere la vida. Entonces, en ese caso, la pila del Sol se acabará y, por supuesto, la vida en la Tierra se acabará. Faltan 5.000 millones de años para que pase eso. No sé Se el estima. tiempo. Sí, yo estaba leyendo eso. Nunca le he prestado atención a ese tiempo. No, yo no voy a estar. No, nadie va a estar. Entonces, todas las reacciones químicas permiten el cumplimiento de este principio, y lo que hacemos entonces nosotros es convertir toda la energía en un tipo de energía a otro tipo de energía. Por ejemplo, cuando hacemos la contracción muscular, ¿qué hacemos? Transformamos la energía química del ATP, lo transformamos en energía cinética.
en movimiento, en contracción. ¿Ok? Eso es lo que hace la célula. Transforma la energía química que hay en el ATP en energía cinética para la contracción muscular. Nosotros convertimos, por ejemplo, la energía química en energía eléctrica. Nuestras neuronas transforman la energía química que hay almacenada en la diferencia de potencial que existe entre sodio y potasio a través de la membrana plasmática de la neurona. Ella utiliza esa energía química para transformarla en energía eléctrica. Y esa energía química se mantiene por la transformación de la energía química del ATP en energía química en forma de gradiente eléctrico a través de la membrana plasmática de la neurona, que luego la neurona utiliza para transformarla en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica que viaja a través de un impulso vuelve a convertirse en energía química a nivel del terminal, en donde la neurona se une con la otra neurona o donde la neurona se une con el músculo. Allí nuevamente se transforma otra vez en energía química para transformarse otra vez en energía eléctrica en el músculo y permitir la contracción muscular. Todo lo que nosotros estamos haciendo es transformando energía. Por ejemplo, ustedes me están mirando y pueden verme gracias a la luz, a cómo la piel, el cabello, los ojos, la ropa permiten repeler esa luz, y esa luz genera una onda vibratoria que nuestra retina percibe, y percibe bajo ciertas neuronas, ciertos bastoncitos, ciertas células en nuestra retina son capaces de tomar esa energía y transformar esa energía, nuevamente, que es una energía lumínica, la transforma en energía eléctrica, para que llegue a nuestro cerebro y nosotros podamos ver. ¿Cómo oímos? ¿Por qué me están escuchando? Nuevamente, es la transformación de una energía cinética que viaja en ondas vibratorias a través del aire hasta la membrana timpánica, a través del conducto auditivo a la membrana timpánica. La membrana timpánica transforma esa energía cinética en más energía cinética al vibrar la membrana y provocar la vibración de la cadena de huesecillos en el oído medio. Y eso termina rebotando en el oído interno, quien desplazará ese impulso a través de la linfa para llegar a las neuronas, las células bipolares del órgano de Corti, que va a transformar nuevamente esa energía cinética en energía eléctrica. Transformamos constantemente la energía de una cosa en otra, de una forma de energía en otra forma de energía. Pero la realidad es que la energía, pues entonces se mantiene. La energía que viene determinada por la cantidad de energía química y el trabajo, entonces la diferencia es lo que va a permitir la consideración de la energía dentro del sistema. La energía se transforma, sí, ciertamente, pero los sistemas pierden energía. Si no comemos, eventualmente nos morimos. ¿Por qué nos vamos a morir? Porque si no le metemos energía al cuerpo, va a llegar un punto en donde ya no va a haber más energía para que el corazón lata, ya no va a haber más energía para que el diafragma se contraiga, y sencillamente nos apagamos, nos morimos. Cuando deja de latir el corazón, le deja de llegar energía a las neuronas y las neuronas se mueren. Y se acabó. Hasta ahí llegamos. Los sistemas entonces pueden clasificarse dependiendo de cómo interaccionan con el medio en sistemas abiertos y cerrados. Los cerrados son los que no interaccionan con el medio, ni reciben ni proporcionan energía al medio. Y los abiertos son los que reciben energía y se la devuelven al medio. La conversación de Mufasa con Simba. El círculo de la vida. Somos eso. Somos un sistema abierto. Nosotros recibimos la energía que viene de lo que comemos y devolvemos parte de esa energía al medio, o devolvemos parte de eso que nosotros transformamos, se lo devolvemos al medio, al lago de Maracaibo, pero se lo devolvemos al medio. ¿Y qué pasa en esa transformación? Bueno, que
Se produce el ciclo del carbono, por ejemplo, se produce el ciclo del agua dentro de nosotros, de cómo nosotros recibimos agua y devolvemos agua. Sí. Todo eso ocurre gracias a la transformación de esa energía. Pero el sistema en sí mismo consume energía al hacer un trabajo. Al transformar la energía, esa energía se consume. Entonces, al consumirse la energía, va a llegar a un punto en donde los sistemas pueden llegar a colapsar. Entonces, los sistemas tienen una energía potencial que se llama esa energía libre y lo que se conoce en termodinámica como se representa como una G. La variación en esa G, lo que es el delta G, es lo que determina la variación de energía que ocurre tras un trabajo o tras, en el caso nuestro, tras una reacción química. Como una reacción química produce cambios a nivel de la energía libre que tiene el sistema. Entonces, desde este punto de vista, las reacciones químicas se pueden dividir en dos grandes grupos. Las exergónicas, que son las que liberan energía, y normalmente liberamos energía en forma de calor. La forma principal en cómo nosotros liberamos energía, pero estas tienden a ser negativas, a producir un delta G negativo. ¿Por qué? Porque la energía se está consumiendo. Y las endergónicas, que son las que absorben energía, y por el contrario tienden a tener, como absorben energía, el cambio en la cantidad de energía libre que hay en el sistema aumenta. Las reacciones exergónicas tienden a ser espontáneas, mientras que las endergónicas no. Las endergónicas necesitan de otra fuente de energía para que proporcione energía al sistema, si no, no funciona. Un ejemplo. ¿Qué hacen ustedes con un huevo cuando quieren un huevo duro? ¿Qué pasa? De líquido. Eso es una reacción muy endergónica. Ella absorbe una gran cantidad de calor que lo liberamos en la combustión del fuego y que se lo transfiere al agua. Una cantidad de energía calórica que permite la transformación de la albúmina dentro del huevo desde el estado líquido al estado sólido. Claro. Lo han intentado hacer al revés. Convertir un huevo duro otra vez en estado líquido. Imposible, no hay energía suficiente para que eso ocurra. Entonces hay algunas reacciones que son completamente irreversibles. Por ejemplo, si ustedes queman una hoja de papel, ¿qué pasa? Se libera una gran cantidad de energía en forma de calor. Intenten devolverlo. No se puede. No se puede, a menos que tengan el ojo de Hamilton. Oye, es posible. Con la piedra del tiempo. Ok, entonces el principio de conservación de la energía habla acerca de la variación de la energía que puede ocurrir en un sistema determinado por la delta G. Ahora bien, la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía de los procesos del universo tiende siempre a incrementarse hasta alcanzar el equilibrio. Esa entropía no es más que el grado de desorden y se define o se representa como delta S. La cantidad de desorden que hay en un sistema. Para que un sistema pueda estar ordenado, hay que invertir energía. Siempre que un sistema, y entre más organizado sea el sistema, más energía tiene que invertirse en él. Por ejemplo, ¿cómo está su cuarto? Desordenado el mío. ¿Qué hay que hacer para mantener el cuarto ordenado? Poner energía. Arreglarlo. Hay que invertir energía en poner todas las cosas en su lugar, porque es más fácil llegar, quitarse la ropa y tirarla en el suelo, quitarse los zapatos y meterlos debajo de la cama. No barrer y no lampasear nunca. Eso es más fácil. Para que el cuarto... Se pasa la foto de mi cuarto. ¿Sí? Para que el cuarto pueda mantenerse ordenado, para que la casa pueda mantenerse ordenada, hay que invertir energía. ¿Qué pasa con la universidad?
Hay que invertir en energía. pero Hay que muchísima. invertirle energía. Mucha Para energía. poder recuperar los espacios. El problema es que no hay energía suficiente para pagarle a la gente, para Sí hay, pero- construir los edificios, recuperar los espacios, arreglar los aires acondicionados. No hay suficiente energía. Porque hay que invertir energía para transformarla en energía de trabajo, en una forma de energía de trabajo. Para que las cosas se mantengan ordenadas hay que invertir energía. Y nosotros nos mantenemos siendo nosotros gracias a que se invierte, nuestro cuerpo invierte energía todo el tiempo para mantenerse ordenado. ¿Cuál es el mayor grado de desorden de un ente biológico? Se lo dije en la primera clase. El mental. La muerte. La muerte es la expresión más grande de desorden. ¿Qué va a pasar cuando nos morimos? ¿Por qué nos descomponemos? Porque ya no hay energía para mantener las cosas en orden. Y las bacterias que viven con nosotros todos los días nos van a ganar la batalla. Y van a comenzar a descomponernos. ¿Y en qué nos van a transformar? En carbono, en azufre, en nitrógeno, en los componentes elementales. Pero ¿qué sucede? Que Reacciones descontroladas. Dipolo. y diablo. ¿Dónde hay más orden? De este lado hay más orden. Esto está más ordenado. Esto está más ordenado. Bueno, ¿qué sucede? Que las maticas que se come la vaca, ¿verdad? O las maticas que nosotros nos comemos, transforman el CO2 o las moléculas de CO2 y de agua, las transforman en esto, en un compuesto más ordenado, gracias a la inversión de la energía solar. Pero para transformar CO2 y agua y otros componentes en carbohidratos, por ejemplo, hay que invertir energía. La energía se absorbe en forma, o la energía viene del UV del sol, que las plantas absorben para convertirla en un carbohidrato que nosotros nos comemos. Y nosotros transformamos este carbohidrato, lo transformamos en CO2 y agua. ¿Y qué obtenemos de esa transformación? Que tomamos ADP y lo transformamos a ATP. Tomamos la energía que hay aquí, desde un compuesto organizado, lo convertimos en un compuesto más desorganizado, pero que tiene menos energía. Pero nosotros agarramos esa energía y la condensamos en forma de ATP y la guardamos para cuando nosotros necesitemos energía. Simplemente estamos transformando energía, convirtiéndola de una cosa en otra cosa. Pero si no hay inversión de energía, si nosotros no comemos, no tomamos agua, no podemos sintetizar energía y nos morimos. Nos morimos. O cuando nos morimos, sencillamente ya no respiramos y por ende no hay oxígeno para permitir esto. No hay energía y nos convertimos en esto, que tiene un mayor grado de desorden. ¿Y qué tiene que ver eso con las enzimas? Bueno, Eso es. que las reacciones necesitan de una cantidad de energía para que ocurran. Todas las reacciones químicas necesitan una cantidad de energía para que ocurran, si no, esas reacciones no van a ocurrir. Necesitan una cantidad de energía para que ellos puedan ocurrir, si no, no ocurren. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Las enzimas lo que hacen es disminuir la cantidad de energía que necesita el sistema para poder llevar a cabo la reacción o para poder al menos iniciar esa reacción y que esa reacción pueda ocurrir. Entonces es el principio que veíamos aquí cuando decíamos que las enzimas disminuyen la energía de activación. Vamos a ver estos ejemplos.
¿Qué pasa si yo tengo esta ruedita aquí arriba? Pongamos esta ruedita aquí arriba. ¿Ok? Si yo intento empujar esa ruedita para que caiga, ¿cuánta energía necesito? Depende del tamaño y del peso de la rueda, ¿no? ¿Ok? Pero yo necesito invertir una cantidad de energía para que esto llegue hasta aquí. ¿Ok? Ya después de allí, ¿qué papel juego yo? Exacto. El de observador, más nada. Porque esto que está aquí, este trabajo de aquí lo va a hacer la gravedad. No lo voy a hacer yo. Pero para que la gravedad pueda hacer su trabajo, yo tengo que empujar esa rueda hasta la orilla del risco para que la rueda caiga. Si no, no va a caer. ¿Ok? Eso es lo que se llama energía de activación. Esa es la idea de la energía de activación. Una cantidad de energía que se necesita para que la reacción al menos inicie. Y quizás de allí en adelante la reacción pueda ser espontánea. Pero hay una cantidad de energía que se va a necesitar siempre para que empiece la reacción. Dime. O sea que la enzima como tal le da un aporte energético para que reaccione. No le da un aporte energético. El aporte energético lo dan los carbohidratos y Si todo yo lo que a ingerimos. esto le pongo una palanca, Hace que lo catalice más rápido, ¿no? si yo a eso le pongo una palanca, Lo canalice más rápido. ¿qué cantidad de energía tengo que hacer o invertir yo para que esa rueda caiga? ¿Es mayor o menor? Menor. Es menor. Yo tengo que hacer menos fuerza para poder empujar la rueda hasta el borde y que la rueda caiga. Entonces la cantidad de energía que se necesita para poder obtener este trabajo mecánico es menor. Eso es lo que hacen las enzimas. Eso es lo que hacen las enzimas. Reducir la cantidad o la energía de activación para que las reacciones ocurran. Y eso lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, Físico y químico. voy a usar la misma reacción Físico y químico. de la conversión del CO2 y el agua en ácido carbónico. Pero pues creo que entendí una cosa, creo que me estaba confundiendo con la ganancia energética que tiene. O sea, ya entiendo el punto. Es que invierte poca energía para sacar mucha energía. Para permitir que la reacción ocurra. Ok. Por ejemplo, yo tengo esto aquí. ¿Cómo hacen las enzimas? Bueno, resulta que si yo tengo en un medio, yo tengo agua y tengo CO2, estos dos señores tienen que colisionar, se tienen que encontrar para que se pueda transformar en ácido carbónico. Tienen que encontrarse primero. ¿Ok? Si ellos no se encuentran, pues esto no ocurre. De manera espontánea, estas moléculas que están en movimiento pueden moverse y en algún momento colisionar. Pero eso puede tardar meses, años, décadas en que pueda ocurrir. Pero ahora, si yo tengo una enzima que tiene el sitio de unión para el agua y el sitio de unión para el CO2 y es capaz de reconocerlos y de unirlos, ella aumenta la probabilidad de que el agua y el CO2 se encuentren entre ellos para poder convertirse en ácido carbónico. Esta es una forma en la cual la célula, o la enzima, perdón, disminuye la energía de activación. La otra forma, por ejemplo, es que ellas pueden acoplarse. Ellas pueden acoplar reacciones. Una reacción que libera energía con una reacción que absorbe energía, y eso lo hace la célula cada rato. Una reacción que libera energía con una reacción que absorbe energía para poder hacer que la que necesita absorber energía pueda ocurrir. ¿Esto se entendió? Solo es el interior de la célula, ¿cierto? Sí. O en Todo la eso. sangre. O sea que debe haber una enzima específica que reconozca cada... Sí. Correcto, claro que sí. Hay una que da estructura. Claro que sí. otra Las que- enzimas son específicas. Sí. ¿Ah? ¿Qué nombre? ¿Qué cosa? Ese nombre.
¿Qué proceso? El que la enzima reconozca una... Claro, eso es catálisis enzimática. Pero profesor, una pregunta. Ellas, o sea, las enzimas buscan el No como lo un filtro, buscan, pasan como un o filtro. sea, no es que se mueven como un carrito y van buscando, pero como un sí filtro. las características químicas de las enzimas permiten que ellas puedan reconocer ciertos sustratos Claro. y que se unan ciertos sustratos de manera que ahora están más cerca y se pueden encontrar. Tipo, este para, Esas son las casamenteras. claro. Uno para la energía, otro para los anticuerpos, otro para la estructura de las mismas células, perdón. Puedes copiar la idea del imán. Es más o menos, pero no es propiamente, porque eso es otro tipo de energía. Lo que vi es Es energía que, magnética. oye, una parada de autobús. esta va para acá, esta va para acá. No sé. Vamos a verlo en el caso de ustedes como una aplicación de cita. O sea, él permite que dos personas que están lejos puedan encontrarse y conocerse. Más o Y menos. salgan de aquí ustedes están juntos. ¿Cómo lo decimos, por favor? Si yo les digo mecanismo de acción de la enzima, no me vayan a decir, las enzimas son como una aplicación de cita. No, ustedes me van a decir, las enzimas permiten o catalizan la reacción porque ellas permiten disminuir la energía de activación. Tenemos este mismo proceso en donde A debe transformarse en B, pero para que A pueda transformarse en B tiene que superar una cantidad de energía que cuando está en ausencia de la enzima es mayor. Cuando la enzima está presente, entonces la energía de activación disminuye y por ende facilita la conversión de A en B. En ese proceso se libera energía útil en forma de energía libre. Ok. Las enzimas entonces van a acelerar las reacciones mediante la disminución de la energía de activación sin afectar la energía libre de la reacción, ni afectar la constante de equilibrio de la reacción. La transformación de la energía libre del sistema depende del sistema propiamente. Entonces, prefiero usar. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente las enzimas, no sé por qué lo repetí acá, entonces vamos acá, son de naturaleza proteica, no afectan la constante de equilibrio, disminuyen la energía de activación, ellas van a acelerar las reacciones espontáneas precisamente por eso, al disminuir la energía de activación y permitir el encuentro entre los sustratos de una reacción, no afectan la energía libre de la reacción y van a actuar a altas concentraciones, pero de una manera altamente específica. La imagen que puso usted es que las proteínas tienen como un código y encima lo que hace que cuando no reconoce esa estructura... No es un código. Es como una estructura. No es un código porque no es un numerito que tú vas a marcar en un dispositivo, no. Ok, pero Sino es una que estructura que tienen que reconocer, ¿no? Si no la reconocen, la pueden desechar. Depende de la estructura La estructura tridimensional que de la enzima, de la conformación del sitio catalítico Es que y de las características físicas y químicas de los compuestos para que éstas puedan ser reconocidas. Entonces, ¿qué sucede? Que las enzimas son altamente específicas. ¿Por qué? Porque solamente pueden reconocer un número determinado de sustratos y un número determinado de formas de unión, de enlaces. Por ejemplo, el tema de la celulosa y nuestras enzimas digestivas. No podemos digerir el papel, a pesar de que el papel está hecho de glucosa, porque nuestras enzimas digestivas no reconocen la unión beta, solamente reconocen la unión alfa. ¿Por qué? Por la manera en cómo está conformado el sitio catalítico de las enzimas digestivas. No puede unirse la celulosa, pero sí puede unirse el almidón. Y al unirse el almidón, entonces ellas pueden hidrolizar ese enlace. El sustrato, ¿por qué es reconocido? Por sus grupos funcionales. Y ahí la importancia de que comencemos con grupos funcionales y ustedes recuerden los grupos funcionales de aquí en adelante para toda la vida. Está la Biblia. Al menos por los próximos meses, hasta septiembre, puedan recordar todos los grupos funcionales y que recuerden siempre, se los vengo diciendo, nosotros estudiamos bioquímica en un plano bidimensional, pero eso no ocurre en un plano bidimensional, ocurre en un plano tridimensional. Y el reconocimiento depende de ese plano tridimensional. Que lo hacen así. Que reconoce Entonces, la estructura.
ella es capaz de producir cambios tridimensionales en el sitio catalítico y formar entonces el complejo enzima-sustrato. Hay una teoría, yo les dije al principio, la teoría del reconocimiento hablaba al principio de la teoría de la llave y la cerradura. O sea, solamente una llave específica puede abrir una cerradura porque los dientes y los salientes y los valles de la llave pueden coincidir con los salientes y los valles de la cerradura y al acoplarse entonces libera el cilindro para que nosotros podamos abrir la cerradura. Pero esa explicación se queda corta en cierto sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una enzima, yo voy a seguir haciendo mi Pac-Man. Cuando nosotros tenemos una enzima, esa enzima tiene ciertos aminoácidos de unión. Y esos aminoácidos de unión tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, si mi sustrato 1 o mi sustrato A tiene la característica de que, por ejemplo, tiene grupos carboxílicos y por ende tiene carga negativa, ¿qué características debe tener mi aminoácido de unión? Tiene que ser un aminoácido con un grupo amino que se carga positivamente para que este señor pueda interaccionar mediante cargas eléctricas con el amino y se une allí. Sería un enlace. No es un enlace covalente, es un enlace iónico. La unión entre las enzimas y sus sustratos casi siempre son uniones débiles, casi nunca son uniones covalentes. Y si por ejemplo mi sustrato B tiene una carga positiva, porque tiene un grupo amino, en algún sitio de su estructura, este aminoácido que está acá tiene que tener carga negativa, o sea que tiene que ser un aminoácido ácido con carga negativa para que este señor se pueda unir aquí. Cuando los sustratos se unen al sitio catalítico, esos sustratos generan cambios conformacionales en la enzima y pueden hacer, por ejemplo, que el sitio catalítico se cierre y saque el agua. Recuerden que todo esto ocurre en solución acuosa. Saca el agua. Cuando saca el agua, ¿qué importancia tiene sacar el agua? Recuerden que el agua es un dipolo. Y este dipolo puede interaccionar con estos señores también que tienen carga y disminuir la probabilidad y la tensión que ocurre acá. Cuando yo saco el agua, yo elimino esa tensión. La enzima elimina esa tensión y hace más probable que este compuesto con carga positiva y este compuesto con carga negativa se puedan encontrar en el espacio y puedan entonces interaccionar. Pero ¿qué sucedió? Que la unión del sustrato generó cambios en la estructura tridimensional de la enzima. El sitio catalítico se reconfigura. Para que esa reconfiguración en el sitio catalítico pueda hacer que aquí, por ejemplo, salga un átomo de hidrógeno, de aquí salga un OH y estos dos formen agua, al tiempo que estos dos se convierten en radicales que están enlazados aquí y ahora se unen y forman un compuesto C. Pero ¿qué pasó al formar el compuesto C? Bueno, que el compuesto C ya no reconoce esto y ya no reconoce tampoco esto y se separa. ¿Qué va a pasar? Que este cambio conformacional también se va a perder y la enzima va a volver a su estructura inicial. Y C puede salir de aquí. Por eso dijiste que eran reciclables. Claro, al final de la historia, C salió de aquí y esta enzima está lista para volver a recibir otra molécula de A, y volver a transformar en C. Pero este reconocimiento es específico para un sustrato o una serie de sustratos específicos. Más nada se puede unir aquí. Ninguna otra cosa se puede unir aquí en la mayoría de las enzimas. En la mayoría de las enzimas.
puede ser que hay una enzima para cada molécula, por ejemplo, la lactasa o la lactosa, ¿sí? Por eso que... Correcto, porque en el caso de la lactasa, solo puede reconocer la unión de Glucosa con glucosa. La lactosa. la lactosa Con glucosa. ¿con qué? Glucosa. Enlace, beta, roja, Con glucosa. En el sitio catalítico, ya te permito, en el sitio catalítico de la lactasa solamente puede entrar esto. Está configurado en el espacio, en la estructura tridimensional, para que solamente pueda entrar lactosa. No puede entrar más nada. Son específicas. Son altamente específicas. Dime. Pero por ejemplo, Mayoría de esto que explicó de las cargas, ¿es lo que ocurre en la enzima o fue como en su Eso es un ejemplo. Eso es lo que ocurre con mucha frecuencia en muchos reconocimientos de la enzima por su sustrato. Pero, por ejemplo, la glucosa no tiene carga. ¿Cómo se une la glucosa al sitio catalítico de la hexocinasa, por ejemplo? Que es la enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ese reconocimiento también es específico. Profe, nosotros tenemos que aprenderlo. No vamos a hablar de la estereodinámica de cada una de las reacciones, porque la vida, y no hemos terminado. Y al final, ustedes no van a ser bioquímicos, van a ser médicos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Un resumen rápido. Nosotros tenemos una enzima, esa enzima tiene un sitio catalítico, ese sitio catalítico tiene ciertos aminoácidos que permiten el reconocimiento de los sustratos, de forma que A y B se unen. Cuando A y B se unen a la enzima, entonces nosotros tenemos la formación del complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato permite entonces cambios conformacionales que en la imagen no se ve, cambios conformacionales en la estructura tridimensional de la enzima, que permite la transformación de estos sustratos en radicales para formar entonces enlaces nuevos. Y ahora tenemos la formación de lo que se llama el complejo enzima-producto. El complejo enzima-producto es inestable, en el sentido de que ya el producto no es reconocido por el sitio catalítico de la enzima vuelve a hacer cambios conformacionales que permiten la liberación del producto y tenemos enzima libre, producto. Ok, las enzimas reguladoras son aquellas enzimas que tienen esa estructura tridimensional, cuaternaria, que además de tener una subunidad catalítica con un sitio catalítico, tienes una subunidad reguladora. En esa subunidad reguladora se debe unir un regulador. Ese regulador puede venir de la misma vía, puede venir de vías diferentes, o puede ser, por ejemplo, algunas veces el regulador es fosforilado. Y cuando le colocan un fosfato en algún lugar al regulador, el regulador pierde afinidad por la enzima y libera la enzima. Y la enzima puede actuar. O a veces, y al desfosforilarlo, entonces el regulador vuelve a tomar afinidad por la enzima y entonces el sitio catalítico se cierra y la enzima no puede catalizar la reacción enzimática porque los sustratos no pueden acceder al sitio de unión, a los aminoácidos de unión. Eso puede ocurrir. O puede ocurrir que un sustrato X se une aquí, una sustancia X, y cuando X se une aquí, al sitio alostérico de la enzima, ocurre eso, la enzima se pierde el sitio alostérico, o la subunidad alostérica, pierde afinidad por la enzima y el sitio catalítico de la enzima se abre, y ella puede entonces catalizar la reacción. Eso se llama regulación alostérica, lo veremos mejor en unas semanas, ¿ok? Pero eso es un ejemplo, esto es un ejemplo, por ejemplo, en esta vía, con mucha frecuencia las reacciones se acoplan en forma de vías metabólicas en donde
un sustrato A es transformado en B por una enzima 1, el sustrato B se transforma en un producto C por la enzima 2, y C resulta ser el sustrato de E, de una enzima 3, que lo transforma en D. ¿Ok? Entonces, eso ocurre mucho. Una enzima transforma una sustancia en otra y resulta que el producto de esta enzima es el sustrato de la otra. Y esta enzima lo transforma ese sustrato en otro producto y ese producto es el sustrato de la siguiente enzima. Eso ocurre en todas las vías que nosotros vamos a estudiar. Algunas de esas vías son reguladas por producto, lo que llamamos regulación positiva o negativa. En este caso, en la regulación negativa, ¿qué sucede? Que este compuesto, que es de la vía, va al sitio regulador, al sitio alostérico de la enzima 1 y bloquea o cambia la estructura del sitio catalítico de forma que la enzima se vuelve inactiva. Eso se llama una regulación alostérica negativa o un feedback negativo, o una retroalimentación negativa. No usar el inglés sino el español. ¿Claro esto? Me interesan más los no que los sí. Ok. Lo siguiente con las enzimas es que las enzimas se clasifican. Existen diferentes tipos de enzimas. Lo primero es que recuerden que cada vez que ustedes vean en algo o algún nombre que termina en asa, Es una enzima. es una enzima. Por lo menos, por ejemplo, ¿alguien aquí ha tenido hepatitis? ¿Tú tuviste hepatitis? ¿Te acuerdas qué exámenes te pidieron? No, estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Las transaminasas. Transaminasas. Las transaminasas son enzimas. Yo estaba viendo Son que- enzimas. Pedimos la transaminasa oxalacética y glutamicopirúvica, TGO y TGP, pero son enzimas. Muchas enzimas son medibles. Por ejemplo, a la gente en los infartos le piden CKMB. Esta es creatinquinasa. La fracción MB el tipo MB de la creatinquinasa. Quinasa, sinasa, con K, con Q, como quieran. Todas son correctas de una u otra manera. Esto es una enzima. ¿Por qué? Termina en asa. Si termina en asa, es una enzima. Muchas de las enzimas, de los nombres de las enzimas que nosotros conocemos, las enzimas más antiguas, a veces tienen nombres medio raros, como por ejemplo la amilasa. La amilasa Pues es el almidón. ¿Por qué no es almidonasa? ¿Por qué es amilasa? Bueno, porque el que la descubrió le puso ese nombre. Entonces las enzimas más antiguas a veces tienen nombres medio raros, pero la mayoría de las enzimas derivan su nombre de una mezcla de los sustratos y lo que hacen. Una mezcla del nombre del sustrato con lo que hace. Por lo menos anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica lo que hace es convertir el carbono en un ácido. Recuerden que anhídrido es ácido, es otra forma de llamar a los ácidos. Entonces, la anidrasa carbónica hace eso, convierte el CO2 en ácido carbónico. Pero bueno, en la medida en que fuimos avanzando, que fuimos llegando al descubrimiento de ese mapa metabólico que les mostré al principio, se fue haciendo cada vez más complejo, pero cada vez había más enzimas. Entonces surgió un ente clasificador de las diferentes enzimas que decidieron agruparlas en 6 familias. Entonces, las diferentes enzimas que nosotros conocemos pertenecen entonces a una de esas 6 familias, y esas 6 familias se dividen dependiendo del tipo de reacción que catalizan. Las 6 familias son estas: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, liasas y ligasas. Todas las enzimas entran dentro de alguno de esa familia. Entonces todas las enzimas, creo que no lo volví a colocar. Todas las enzimas tienen un número.
Tienen un número, entonces el primer número se refiere a la familia. El segundo número se refiere a las subfamilias, porque estas familias se subdividen. Y los siguientes números van entonces a hablar específicamente de la enzima de la que estamos hablando. Y todas las enzimas tienen un número de identificación. Pero nosotros, yo no les voy a pedir que reconozcan todo eso, pero sí por lo menos que puedan reconocer las diferentes enzimas dependiendo de lo que catalizan, dependiendo de lo que hacen. Creo que Entonces, ya esas son como ¿cómo? No, aquí yo mismo. Ok. Las oxidorreductasas son enzimas que se encargan de la transferencia de equivalentes reductores entre dos compuestos. Un compuesto que cede los equivalentes reductores y un compuesto que recibe los equivalentes reductores. Cuando un compuesto cede equivalentes reductores se oxida y cuando un compuesto recibe los equivalentes reductores se reduce. Por eso son reacciones de óxido-reducción, porque se catalizan al mismo tiempo. Un compuesto se oxida, el otro compuesto se reduce. Alguien tiene que recibir los equivalentes reductores que una sustancia está donando, porque no puede quedar en el aire. Los equivalentes reductores más comunes son el átomo de hidrógeno, el protón de hidrógeno y el protón de hidrógeno con 2 electrones, que se llama hidruro. Esos son los equivalentes reductores más comunes que nosotros vamos a ver una y otra vez. Entonces, una sustancia que pierde electrones, que pierde átomos de hidrógeno o gana oxígenos o grupos hidroxilos, se oxida. Y una sustancia que gana electrones, que gana átomos de hidrógeno en cualquiera de estas presentaciones, o que pierde oxígeno o grupo hidroxilo, se reduce. Todas las reacciones de oxidorreducción catalizan esas reacciones. Nosotros vamos a hablar de las oxidorreductasas un poquito más a fondo cuando hablemos cuando entremos a oxidorreducción. Las oxidorreductasas se clasifican en varios subgrupos: las deshidrogenasas aeróbicas, que es cuando es la transferencia de hidrogeniones entre compuestos diferentes. El aceptor es un aceptor diferente al oxígeno. Las aeróbicas, que es las que transfieren esos equivalentes reductores al oxígeno. Las oxidasas, que son las que transfieren oxígenos entre moléculas. Las peroxidasas, que son importantes en el proceso de oxidorreducción, que son estas 3 enzimas: catalasa, glutatión peroxidato y superóxido dismutasa, y las oxigenasas. Como les digo, esto nosotros lo vamos a discutir un poco más a fondo cuando hablemos de oxidorreducción. Pero en términos generales, las reacciones de oxidorreducción son estas: un compuesto que tiene equivalentes reductores, hidrógeno, hidrogenión, hidruro, y se transfiere a un compuesto que no lo tiene. Entonces, este compuesto que tiene el hidrogenión es un compuesto que está reducido, porque tiene hidrógeno. Y el compuesto que carece de esos hidrógenos se llama un compuesto oxidado. Las enzimas lo que hacen es, las enzimas oxidorreductasas, lo que hacen es tomar este hidrogenión y pasárselo al otro compuesto. De forma que el compuesto que estaba previamente reducido ahora pasa a estar oxidado, y el compuesto que estaba previamente oxidado ahora está reducido. Si este aceptor es diferente al oxígeno, entonces hablamos que es una deshidrogenasa anaeróbica. Estas enzimas las podemos reconocer porque todas ellas utilizan coenzimas. Y todas esas coenzimas sus coenzimas derivan de la niacina o de la flavina, que son el dinucleótido de nicotinamida y adenina y el dinucleótido de flavina y adenina, que son el NAD y el FAD. Cuando nosotros vemos una reacción que incluye el NAD o el FAD, entonces ya nosotros sabemos que eso es una reacción de oxidorreducción. Doctor, ¿qué es una coenzima? ¿En serio me estás preguntando qué es una coenzima? Sí. ¿Quién le responde? ¿Qué es una coenzima? Una hermana de la enzima. No, no es una hermana de la enzima. Lo que está detrás de la enzima que la convierte en Sí, nosotros al principio, cuando comenzamos esta clase ayer, dijimos que las enzimas son de naturaleza proteica, pero que hay unas enzimas que se llaman holoenzimas, que tienen, aparte de su estructura proteica, la que llamamos apoenzimas,
tienen una estructura de naturaleza no proteica. Que esa estructura no proteica puede ser un cofactor cuando es un ion metálico, como el hierro o como el cobre, y si es de naturaleza orgánica, a esa porción lo llamamos coenzima. Y esas coenzimas, o sea, cuando se une la apoenzima con la coenzima, forma una holoenzima. Que esas coenzimas normalmente derivan de las vitaminas. Derivan de vitaminas. En este caso, derivan de el NAD deriva de la niacina y el FAD deriva de la flavina. Que en este caso es vitamina B3, en el caso de la niacina, y vitamina B2, en el caso de la riboflavina. Esto lo vamos a discutir mejor después. Las transferasas se parecen, solo que en lugar de transferir equivalentes reductores, ellas transfieren grupos funcionales. Entonces, dependiendo del grupo funcional que transfieren, o dependiendo de la estructura que transfieran, se clasifican en fosfotransferasas, que son las que transfieren fosfatos, desde un donador de fosfato a un aceptor de fosfato. Las metiltransferasas, que son las que transfieren grupos metilos, desde un donador de grupo metilo a un aceptor de grupo metilo, y las aminotransferasas, que son las que transfieren grupos amino, desde un donador del grupo amino hasta un aceptor de grupos amino. Estas son muy importantes, que ustedes recuerden que las fosfotransferasas transfieren fosfatos y que también se le llaman sinasas, porque vamos a conocer un montón de sinasas de aquí en adelante. Las hidrolasas son las enzimas que se encargan de romper enlaces mediante la introducción de agua. El proceso contrario que nosotros estudiamos para la síntesis del enlace glucosídico, del enlace peptídico, del enlace tipo éster de los triacilglicéridos, se rompen mediante hidrolasas, que lo que hacen es tomar una molécula de agua para romper enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y fosfato-oxígeno. Entonces, para romper, pueden romper el enlace glucosídico de los carbohidratos, el enlace éster y fosfodiéster de los lípidos y de los ácidos nucleicos, y el enlace tipo amida o enlace peptídico de las proteínas, mediante la introducción de una molécula de agua. Las liasas son aquellas que rompen enlace, pero lo hacen por un mecanismo diferente a la hidrólisis. Pueden meter fosfato, pueden generar dos compuestos distintos, pero la ruptura del enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-azufre es por un mecanismo diferente a la hidrólisis. Por ejemplo, la enzima que se encarga de degradar el glucógeno, que se llama glucógeno fosforilasa, ella rompe el enlace alfa 1,4 de la cadena lineal del glucógeno mediante la introducción de un grupo fosfato. Se rompe, se rompe el enlace, este enlace glucosídico, pero este enlace se rompe no por la introducción de una molécula de agua, sino por la introducción de una molécula de fosfato. Las isomerasas son las enzimas que se encargan de transformar un compuesto en su isómero. Lo que hacen es reorganizar los enlaces y reorganizar los grupos funcionales para transformarlos en su isómero. Por ejemplo, hay una isomerasa que se encarga de transformar el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato, que son, estos dos son isómeros. Y las ligasas, o sintetasas, son aquellas que se encargan de formar enlaces nuevos, ya sean enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. Nosotros podemos reconocer a las ligasas porque las ligasas, la síntesis de esos enlaces normalmente es una reacción endergónica, es una reacción que necesita energía. Entonces, las enzimas normalmente lo que hacen es acoplar la hidrólisis de una molécula de ATP que libera una gran cantidad de energía y la acoplan para entonces hacer que lo que termodinámicamente no es posible porque falta energía, sea termodinámicamente posible al tomar la energía de la hidrólisis del ATP. Entonces, cuando ustedes vean una reacción que transforma A en, o normalmente A más B, en AB, y en ese proceso un ATP es convertido en ADP más fosfato,
Entonces, normalmente eso es una ligasa. Por ejemplo, esta señora que está acá, la acetil-CoA carboxilasa. Ella toma un acetil-CoA y una molécula de bicarbonato para transformarlo en malonil-CoA. Si quitamos esto de aquí, miren, esto es un compuesto de 2 carbonos y este es un compuesto de 1, 2, 3 carbonos. Eso es fíjense cómo acá se acopla la síntesis de este nuevo enlace, se acopla a la hidrólisis de una molécula de ATP. Entonces, o son óxido-reductasas, o son transferasas, o son hidrolasas, o son liasas, isomerasas, o liasas. Una de estas, siempre es una de estas. Ok, preguntas. Siempre se meten dos sustancias, o sea, para mover, por ejemplo, cuando dice que le cambia el grupo funcional o lo reordena para convertirlo en... Las isomerasas normalmente no. Las isomerasas normalmente tienen un solo sustrato, porque ellas pueden, por ejemplo, transformar glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Eso es una isomerasa. Entonces lo que hace es distribuir nuevamente los enlaces y genera por lo menos, transforma glucosa 6-fosfato, o sea, transforma un monosacárido, una aldosa fosfato, en una cetosa fosfato. O sea, lo transforma en su isómero de grupo, pero lo demás queda igual. Hay enzimas, por ejemplo, que transforman la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Ella toma la glucosa 1-fosfato, lo quita de la posición 1 de la glucosa y la pone en la posición 6. ¿Ok? Esa es una isomerasa, pero normalmente las isomerasas tienen un solo sustrato, porque transforman ese sustrato en su isómero. Pero la mayoría de las demás tienen 2 o más sustratos. Algunas tienen sustratos y tienen algunas otras cositas que necesitan, como ciertas coenzimas, ciertas sustancias que se necesitan en la reacción. Ok. Si no hay dudas, vamos a ver rapidito esto. No, eso no es ADN. Proteína. Ay, respecto a la actividad de congreso, usted nos avisa de qué día. Sí, yo se los paso por el grupo. Para ver qué día hay que ir, a qué hora específico. Pues. No, tienen que ir todos los días. Sí, pero o sea, Ustedes no tienen vacaciones. Pendiente de esa clase en específico, la hora. Vamos a querer meter oncología y... Ok. Eso que nosotros tenemos allí, ese pocotón de cinticas azules que parecieran no tener sentido, es la estructura tridimensional de una proteína, de una enzima, que es la enzima que se encarga de transformar el piruvato en lactato. ¿Ok? Y la enzima se llama lactato deshidrogenasa. La enzima necesita NAD reducido y lo transforma en su forma oxidada. Dinucleótido de adenina y nicotinamida, o nicotinamida de adenina dinucleótido, como lo quieran leer. En español es dinucleótido de adenina y nicotinamida. Si tiene esa coenzima, si necesita de esta coenzima, ¿qué tipo de enzima será? Es una óxido-reductasa. ¿Qué hacen las óxido-reductasas? Producen la transferencia de equivalentes reductores desde un sustrato donador a un sustrato aceptor. Para que lo digan bonito. De óxido-reducción. Catalizan reacciones de óxido-reducción. Esta señora que está acá es un tetrámero. ¿Por qué? Porque es una enzima que tiene una estructura cuaternaria.
está formada por 2 subunidades, por 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta, y pesa 144 kilodaltons. No daltons, sino kilodaltons, o sea, 144.000 daltons. Es por ende, una molécula de alto peso molecular. Todo esto que ustedes ven acá, es la estructura primaria. Si nosotros la agarramos y la extendemos en una sola línea, vamos a obtener la estructura primaria de esa proteína. Ahora, esa proteína se enrolla, y por ejemplo, nosotros acá, en esta sección de acá, tenemos alfa hélice, que es una estructura secundaria, igual que aquí. Aquí hay alfa hélice. ¿Ok? Pero por ejemplo, aquí no tiene ninguna estructura, está plegada, doblada, igual que acá. Se dobla, se pliega, pero no tiene ninguna estructura. Aquí tenemos alfa hélice, pero aquí no tenemos nada, es una estructura al azar. O sea que esa proteína tiene una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria de las proteínas, además de su estructura primaria. Pero esto le da una estructura tridimensional. Fíjense que, ¿a qué parece? O sea, si ustedes dicen, ¿qué figura básica sería? ¿Qué figura geométrica básica sería? Parece una X. Parece una X. Un círculo, es más o menos esférica. Es una estructura más o menos esférica. Si vamos a ver alguna estructura geométrica básica, que las geométricas básicas son círculo, esfera, cuadrado, cubo, cilindro, paralelepípedo. Esas son las estructuras geométricas básicas. Tendría más o menos una forma esférica, más o menos. Ok. Resulta que esta señora de 144 kilodaltons tiene una estructura, dentro de su estructura tiene un área específica. Ese cuadrito que ustedes ven ahí está señalando lo que llamamos nosotros el sitio catalítico. Y ese sitio catalítico tiene más o menos esta estructura. En ese sitio catalítico, nosotros vamos a observar esto que tenemos acá en rojo, el sustrato, que sería el lactato, pero tenemos algunos aminoácidos claves de toda la estructura. De toda la estructura de la lactato deshidrogenasa, existen 3 aminoácidos esenciales, que son el aminoácido, la arginina, en la posición 109, la histidina en la posición 195 y otra molécula de arginina, otro residuo de arginina en la posición 171, que son estos 3 aminoácidos. Dentro de toda esa estructura, estos 3 aminoácidos son claves. Porque estos 3 aminoácidos son los aminoácidos responsables de la unión. Además de eso, hay una sección de esta proteína que se llama asa móvil, que es como una compuerta que abre y cierra el sitio catalítico, y un punto de unión a la coenzima, que es el NAD. Y todo lo demás es la estructura proteica. Fíjense que tiene 144 kilodaltons y apenas 3 aminoácidos son los claves. Apenas 3 aminoácidos son los claves. Esa es parte de la estructura lineal. Cada una de esas letras representa un aminoácido. Y estas son las diferentes isoformas. Porque existen, hay proteínas que tienen estructura específica en tejidos específicos. Es básicamente la misma enzima, cataliza la misma reacción, pero tiene una estructura primaria particular en el tejido que la expresa. Ciertos aminoácidos cambian, y cuando esto ocurre, entonces nosotros tenemos isoformas, diferentes isoformas, y esas diferentes isoformas para nosotros en clínica tienen vital importancia para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Así, por ejemplo, nosotros tenemos una isoforma para el músculo esquelético, una isoforma en el hígado, una isoforma en el cerebro y una isoforma en el músculo cardíaco. ¿Qué difiere, por ejemplo, entre la lactato deshidrogenasa M del músculo y la lactato deshidrogenasa, la M del hígado y la muscular? Difiere en estos aminoácidos en específico. Aquí hay valina y aquí hay isoleucina. ¿Ok? Por ejemplo,
Entonces, esto que está acá hace que nosotros tengamos una estructura específica de esa enzima, dependiendo de ciertos tejidos. Y varían en ciertas cosas, ciertos conceptos que no voy a mencionar ahorita, porque la vamos a ver en cinética enzimática. Entonces, esta proteína se expresa ampliamente. Casi todos los tejidos expresan lactato deshidrogenasa. Ahora bien, ¿qué características tienen? Bueno, tiene la característica particular de que los aminoácidos claves son aminoácidos que tienen la característica de estar protonados, de tener carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque el lactato es un ácido o tiene un grupo carboxílico en su cadena lateral que lo hace un ácido orgánico que le da carga negativa y que va a permitir pues que ese sustrato pueda fijarse allí. Lo primero que tiene que ocurrir es que el NAD en su forma oxidada debe unirse a el sitio de unión de la enzima para que se forme la holoenzima completa, porque esta es la porción coenzimática, el NAD. Fíjense que este NAD tiene dos hidrógenos aquí. O sea, ¿cómo está? ¿Oxidado o reducido? Si tiene muchos hidrógenos, ¿está oxidado o está reducido? Está reducido. Porque recuerden que el hidrógeno, el hidrogenión y el hidruro son equivalentes reductores. Quienes no tienen están reducidos. Quienes carecen de ellos están oxidados. Entonces, el sustrato de esta enzima, en este caso en la dirección en la que está marcada, porque esta reacción es bidireccional. Esta reacción puede ir de aquí para acá o de aquí para acá, en las dos direcciones. Entonces, en esa dirección en la que estaba marcado, de izquierda a derecha, aquí se tiene que unir entonces el piruvato. ¿A quién se une el piruvato? El piruvato se une a la arginina 171. La posición en la arginina 171 es el aminoácido clave para que la posibilidad de la arginina pueda hacer una unión iónica con la negatividad del grupo carboxílico del piruvato. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Que la enzima cambia de conformación y fíjense que aquí la compuerta estaba abierta. La compuerta estaba abierta. Cuando el piruvato se une a la enzima, entonces la compuerta se cierra. Al cerrarse esta compuerta, el agua es expulsada del sitio catalítico. La expulsión del agua del sitio catalítico permite entonces que haya una mejor interacción. Ahora, estos hidrógenos que están acá tienen que pasar para acá, para que esto se oxide y este compuesto se reduzca. ¿Cómo ocurre? Bueno, ocurre en varios pasos. En estos que interviene la formación de una serie de puentes de hidrógeno entre esos aminoácidos clave, el piruvato y el NAD, que va a permitir entonces que estos equivalentes reductores pasen de aquí para acá, de forma que esto termine transformado en lactato. La diferencia es que el piruvato es esto, esto es el piruvato. Bueno, sí, esto es el piruvato. Y el lactato es esto. Esto es el piruvato y esto es el lactato. Entonces, estos dos equivalentes reductores que están acá van a terminar uno aquí y el otro aquí, para que este doble enlace se pierda. Y es lo que hace la enzima, al tiempo de que, por supuesto, esto pasa a su forma reducida. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando esa transferencia ocurre, lo primero que ocurre es que hay una pérdida de afinidad
por el sitio catalítico, de manera que el lactato sale, la compuerta se abre y la forma oxidada del NAD entonces queda unida a la enzima. Fíjense entonces, ¿por qué yo les digo todo esto? Bueno, porque fíjense lo importante que es reconocer la importancia de la estructura tridimensional de la enzima para permitir el reconocimiento de la enzima y su sustrato, y cómo ese reconocimiento permite cambios de conformación en la enzima que van a permitir que la reacción química ocurra. Y esa reacción química conllevará la transformación, de la generación del producto y la pérdida de afinidad de la enzima por ese producto. Aquí se cumple todo lo básico que hemos dicho en relación a la dinámica de la transformación de los sustratos en los diferentes productos. Preguntas.